Bien, vamos a poner atención qué es lo que tendríamos que hacer aquí. Aquí nos están diciendo que hay que determinar la fuerza que actúa sobre la partícula Q2. Q1 en este caso es una carga de menos 5.5, es decir, Q1 es negativa. Q2 es una carga positiva, mientras que Q3 es una carga negativa. Eso, de acuerdo a las condiciones de las leyes de los signos, me van a determinar si las fuerzas que se producen se atraen o se repelen. Q1 con Q2 lo va a atraer, por lo tanto esta fuerza literalmente va a quedar hacia arriba. ¿Qué pasa en el otro caso? Que entre Q2 y Q3 los signos que tenemos son iguales, son negativos, las fuerzas se atraen. Entonces en este caso este segundo vector me va a quedar también hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta para saber cuánto valdría mi fuerza total? Pues lo que yo tendría que hacer en esencia es realizar una suma entre cada uno de estos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros verificamos las magnitudes de esos dos vectores, los sumamos como vectores y listo, se acabó, problema resuelto. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la fuerza 1, 2, más la fuerza 2, 3. Vamos a calcular cada una de ellas. ¿Cómo se calcula fuerza 1, 2? Fuerza 1, 2 es igual a la constante de permitividad por la carga Q1, carga Q2 y la carga, la distancia entre ellos. Lo mismo sería para la fuerza 2, 3. Para la fuerza 2, 3 me va a quedar que es la carga sobre Q1, Q3, perdóname, Q2, Q3 y la distancia entre 2 y 3 elevados al cuadrado, no olvidemos ahí esa parte. Ok, entonces, tenemos todos los elementos. Aquí están. No tenemos la distancia de entrada entre la 1 y la 2, es decir, la distancia N1, 2, tendríamos que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Es un triángulo rectángulo, me lo acaban de decir. Este ángulo es de 90 grados, por lo tanto podemos aplicar la ley de el triángulo rectángulo. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa de esto es la suma de los catetos, es decir, 15 milímetros elevado al cuadrado más 5 milímetros elevado al cuadrado. En este caso, lo que nos dé de este va a ser mi distancia que vamos a tener aquí. ¿Qué más vamos a tener que tomar en cuenta? Que cuando ya tengamos estos dos, realizaríamos las sumas de esos dos vectores. Entonces vamos a calcularlos. Bien, si seguimos revisando, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Ya planteamos la solución para, primero, el ángulo. ¿Cómo calcularíamos nosotros el ángulo que tenemos de este lado? Utilizando fórmulas trigonométricas, es cateto opuesto, que sería este que tenemos acá, sobre el cateto adyacente. Eso quiere decir que esa relación es entre la tangente de 15 sobre 5 milímetros. Arco tangente o tangente a la menos 1, y eso nos va a dar que aquí tenemos un ángulo de 71,56. Después, para cada una de las fuerzas, la primera era utilizando nuestra fórmula de fuerza, es K sobre Q1, Q2 entre R1, 2 elevado al cuadrado, la distancia. La constante es 8.99 por 10 a la 9. El valor de Q1 y Q2 son los que tenemos mencionados ahí arriba, 5.5 y 2.6. ¿Para qué me sirven los signos? ¿Por qué no se ponen aquí? Porque aquí se toman los valores absolutos de estas dos cantidades. Si quisiéramos marcarlo como tal, pues tendríamos que poner que es el valor absoluto de cada una de ellas. O simplemente no tomamos en cuenta los signos, porque los signos solamente nos sirven para saber si el vector va hacia, cuál es el sentido de cada uno de los vectores que nosotros estaríamos formando. En este caso, en mi sistema, me quedaría 5.5 por 2.6 microcoulombs dividido entre la distancia que sacamos nosotros con el teorema de Pitágoras, 15.81 milímetros. No olviden que milímetros cuando metemos a la calculadora es por 10 a la menos 3, ¿estamos de acuerdo? Por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces, si resolvemos esto nos va a dar 514.32 newtons. ¿Por qué newtons? Porque estamos hablando de fuerzas. ¿Qué pasaría en el caso de la fuerza número 2? Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora consideramos las dos cargas y la distancia que tenemos aquí, que es menor a la que está en este caso.
Entonces la carga Q2 y Q3, los valores son de 2.6 y la carga Q3 es de 4 coulombs. Lo mismo sucede con los signos. No me interesan los signos para eso, simplemente para saber qué tipo de fuerza es la que se produce sobre Q2. La fuerza también va de atracción, entonces aquí me va a quedar el vector que nosotros tenemos hacia arriba. Entonces pasamos a hacer los cálculos y esto me va a dar que tendríamos una fuerza 2,3 de 3739.84 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, lo que tenemos que hacer para calcular la fuerza total sería realizar la suma del vector F1 de fuerza 1, 2 y el vector F2, 3. Bien, el asunto es que cada uno de estos dos vectores están dados en, cada una de estas cantidades que tenemos expresadas hasta aquí son cantidades escalares y tendríamos que representar y hacer la suma de manera vectorial, no se pueden sumar de manera directa. Entonces, si yo hago la suma representándolos como vectores, tendría que hacer la suma de que la fuerza total va a ser igual a, en este caso mi F1, F2 va a ser 514.32 ángulo, el ángulo sería igual a 161.56 grados, más el segundo vector que es el de 2 a 3, ¿estamos de acuerdo? Es una magnitud de 3739.84 con un ángulo de 90 grados. ¿De dónde sale este valor que podría ser una incógnita? Fácil. Si nosotros observamos aquí, tenemos que los ángulos siempre se miden respecto al x positivo, mi x positivo. Entonces, si nosotros checamos, aquí ya llevamos un ángulo de 90, el cálculo que sacamos para alfa me decía que era 71, por lo tanto el vector o el ángulo del vector 1, 2 es igual a literalmente considerar la suma de esos dos valores, es decir, 90 más 71.56, esto me daría 161.56 grados. Finalmente, estos dos valores utilizando las herramientas o la calculadora, hacemos la suma y me va a dar la fuerza total que nosotros tendríamos en este problema. Bien, si resolvemos entonces nuestra operación, ¿qué es lo que nos va a quedar en este caso? La fuerza total que tenemos en nuestro sistema va a ser de 3.932 con un ángulo, 3.932.77, hay que redondear de manera adecuada, ángulo de 97.12 grados. Si nosotros quisiéramos representar esa suma de vectores, pues entonces prácticamente estaríamos mencionando que nuestro sistema va a tener una salida aproximada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una aproximación. Nuestro vector va de aquí hacia este lado. Esta es mi fuerza para este vector. Tiene una magnitud, como lo acabamos de observar, de 3.932.77 newtons, que sería esta que tenemos aquí. Y el ángulo desde este punto hasta la terminal negativa es de 97, por eso lo pusimos en el segundo cuadrado, punto 12 grados. Ok, bien, esa sería la solución de nuestro primer problema. La fuerza total, ya reescribiéndola, 392.77. No olvidemos, por eso lo estoy volviendo a escribir, ángulo de 97.12 grados.